Bueno, Vamos. bueno, nuevamente el Foro Argentino de Cultura Urbana tiene el gusto de organizar esta charla entre académicos. Alicia Contursi, académica correspondiente en Mendoza, Nicolás Sosa Bacarelli, también académico correspondiente de la Academia Nacional del Tango de Mendoza y además miembro de la Academia del Tango de Mendoza. Y bueno, y nosotros dos, Roberto Luis Martínez y yo, que somos académicos de la Academia Nacional del Tango. O sea, hoy vamos a continuar hablando sobre Pascual Contursi, su obra, en fin, todo lo que rodea a este enorme personaje del tango, alguien que cambió en última instancia la esencia de una de las artes del tango, o sea, de la poesía. Hay una cosa, Alicia, que me gustaría que comentaras, algo comentaste en la charla anterior, que es sobre las distintas letras de la comparsita, una de las cuales hizo tu abuelo y que cantó Gardel, grabó Gardel con el nombre de Si Supieras. A ver si nos contás un poco cómo es esa historia tan interesante. Mira, es un tema bastante largo, complicado y que ha sido motivo de muchas. Vos sabés que yo tuve contacto especialmente con eso, y fue ya fallecido papá, yo representaba a la sucesión, a mis hermanos, frente a Sadaic, y sucede que de pronto descubrimos que la editorial Ricordi no nos pagaba derechos de venta de papel, que eran las partituras. Sí, Estamos hablando de in illo tempore, porque todo eso quedó atrás, pero se cobraba mucho de la venta de partituras, porque no existían en aquel entonces fotocopiadoras, ni internet, ni nada de eso, y entonces el músico necesitaba o lo transcribía a mano o compraba la partitura. Y no nos pagaban, entonces yo me meto un poco en el asunto y lo reclamo. Y fue más complicado, pero se lo simplifico así. Y claro, había una mala voluntad de parte de la editorial Ricordi que tenía, no de la editorial, de una persona que trabajaba ahí adentro, para liquidarnos ese dinero porque seguía la vieja pelea sobre los derechos del tango La Comparsita. El tema, según ahora, yo me puse en contacto y a través de los abogados de Sadaic y demás, me contaron, el expediente era inmenso. Todo lo que se había peleado sobre el tango, todo lo que no peleado, querellado. Acá tenemos un abogado, así que no me va a dejar que utilice mal los términos. Bueno, todo lo que estaba ahí consignado. Se las hago breve. Matos Rodríguez compone la música y esa música, digamos, él lo vende por 20 pesos. Hay un artículo por ahí del diario que tengo acá, dice, vendió por 20 pesos lo que después daba 2 millones, o sea, fíjense, ¿no? Los ceros que había perdido. Hasta que recobra los derechos de eso que había vendido, le había vendido la editorial Ricordi. Ahora, ¿qué pasó? La obra al principio no tenía éxito. Y él va, y es lo que tengo yo acá documentado en un texto de un diario de la época, documentado nada más y nada menos que escribe Carlos de la Púa, el Malevo Muñoz. El Malevo Muñoz, claro. Malevo Muñoz, famoso personaje de Buenos Aires, escritor, periodista. Le endilgó un poema a Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. Dice en Corrientes Esmeralda, dice el negro, ¿no? Celedonio. Celedonios. El negro Celedonio.
Es decir, Carlos de la Púa era un escritor prolífero, bueno, y aparte periodista. Y acá dice la comparsita de Pascual Contursi para testimoniar esto que yo voy a decir ahora. El caso es que la obra no tenía éxito y Matos Rodríguez se la lleva a Pascual, que era ya una figura muy reconocida en Buenos Aires, tenía una fama muy grande, por eso lo citan en ese tango, y aparte con la cantidad de testimonios de diarios y demás, y de personas de la época, realmente era muy, muy importante la figura de la noche porteña. Por eso lo que comentamos la vez pasada de Lugones, que lo cita, ¿no es cierto? Sí. Era por eso. Va y le pide que le ponga versos. ¿De qué año estamos hablando? Calculo que 1900... Antes del 24, 25. Antes, no, el 24 ya se estrena. La canta Ferrari, Jorge, Julián, no me acuerdo el primer nombre de Ferrari del apellido, en un sainete. Y están presentes en ese sainete Gardel y Razzano, y Gardel dice, yo quiero este tango. Y Gardel lo empieza a cantar. Ese Ferrari cantaba, ahora después busco bien el dato, y ese Ferrari cantaba el Si Supieras. Entonces, la obra se compone antes, pero en el 24 la estrena este hombre, este cantante. Gardel está presente, dice, quiero eso, con esa especie de intuición, de instinto que tenía Gardel para el tango, por eso es la gran figura, ¿no es cierto? Que es... todo lo que tocaba era oro, entonces se hacía, ¿no? se difundía. Pero volvamos para atrás. Se le acerca Maroni era el colaborador de Pascual en sus sainetes, ya eran un dúo que era exitoso haciendo sainetes. Y se acerca Matos Rodríguez y le dice, pero mejor se los leo, es muy cortito, bueno, es muy chiquito. Bueno. La comparsita de Pascual Contursi. Voy a saltear un poco el principio. En los tribunales de Buenos Aires está radicado el pleito iniciado por la viuda de Pascual Contursi por el cobro de los derechos de la famosa letra del tango La Comparsita, que el autor de su música venía disfrutando a su exclusivo beneficio, hasta que el juez ordenó la retención de los aportes como medida preventiva. Nadie mejor que yo, dice Carlos de la Púa, que vivo tomándole el pulso a los tangos desde tiempos inmemoriales, puede opinar con verdadero conocimiento de causa sobre este desfalco milonguero que ha logrado indignar en tal forma a todos los elementos de nuestra música popular que le han decretado un piadoso silencio a dicho tango, ya que entre la personalidad indiscutida de Pascual Contursi y la de Matos Rodríguez, existe sin duda una diferencia notable de valores. Está diciendo bastante. Mucho. Ante todo, hay que ubicar exactamente el momento en que surgió a la popularidad el tango La Comparsita. Era la época de oro de las grandes letras, y la vieja calle Corrientes resplandecía de luces, y el nombre de Pascual Contursi iluminaba todas las carteleras del éxito. Su popularidad era tan grande que todo Buenos Aires cantaba sus tangos, que son en realidad los verdaderos puntales de nuestro cancionero. Mi Noche Triste, Ivette, Caferata, Flor de Fango, y sin composiciones más, todas las cuales, como la famosa letra Si Supieras de La Comparsita, llevan el sello inconfundible de su auténtico talento porteño.
corrían los años 1920 a 1922, acá te contestó el está bien. mismo. Sí. Pascual Contursi, como dijimos, estaba en la plenitud de sus triunfos. Y fue en esa época que llegó muerto de frío a Buenos Aires el autor de su música para que el maestro consagrado de todas las letras tangueras de aquel tiempo le prestara la protección de su nombre al tanguito aquel que por urgentes apuros económicos y por la poca fe que le tenían, había vendido sus derechos a la editorial Ricordi por 30 o 40 pesos. Después en otro documento dice 20. Así que esto lo está testimoniando Carlos de la Púa. Ahora, perdón, Alicia, a mí me parece que debemos destacar claramente, porque estamos hablando de algo que sucedió hace más de 100 años, o 100 años, que para los autores, y porque estamos hablando de una editorial, el gran ingreso era el proveniente de las partituras. No, pero también, claro, pero se hacían también, estaba primero el círculo de autores y después... No, pero me refiero al ingreso. ¿Por qué decimos la editorial? Porque más que... No, porque la editorial también cobra derechos, el SADAI cobra y una parte de lo que se recauda en un festival, Sí. en un teatro, después en la radio, todo eso se pasan planillas y se sabe lo que se ha tocado, y se recauda dinero, claro, y se repartía entre el autor de la música, el autor de la letra y la editorial. Sí, bueno, pero digo, era importantísimo ese ingreso para el autor, el proveniente de esas partituras, y por eso le ceden los derechos de autor, porque ahí viene la gran queja. No. A ver pero, si no entiendo. La editorial es como la editorial de un libro. Sí. Es el editor del libro. Por eso. Después están lo que se llaman los derechos de ejecución, cuando se toca, que es otra parte. Es otra historia. El derecho autoral es muy complejo. Sí. La comparsita se tocó en todo el mundo. Claro. Fueron millonarios los derechos de la comparsita, de los cuales no los recibimos los Contursi, porque esos millones pasaron por otro lado, no por nosotros. Bien. Pero lo que pasa es que en ese momento la editorial le toma la totalidad de los derechos. Claro. Y luego, cuando hace esa venta, Matos Rodríguez es menor de edad, era menor de edad, y segundo, los derechos por ley después no se pueden vender. Hay un término jurídico que, no sé, inalienable o algo semejante, que no lo puede pasar. El derecho es del autor, no se lo puede pasar a otro. Si lo ha registrado como propio, es propio. Entonces, Matos Rodríguez recupera los derechos. Y cuando recupera los derechos, niega que le haya pedido la letra del Si Supieras a Pascual. Ahí empieza y se queda con el 100%. Y le pone la letra que él puso, que es otra letra, que es lo que preguntaba. Claro, sí, esto ahora sí cierra todo con claridad. Claro, es decir, él tenía con la editorial, le cedió su parte, ¿no es cierto? Y bueno, Ricordi en ese momento, no reconoce la letra, es decir, ese es el punto, a eso termina, a eso termina. Y lo que testimonia este hombre es eso justamente, que primero le fue a pedir y luego, cuando recupera los derechos, se queda con todo. Acá hay una cosa interesante, me parece, para recalcar, que es que la comparsita comienza a tener una vigencia, fama, digamos, predicamento, a partir de que la canta Gardel con la letra que hizo Pascual. Es decir, totalmente. La importancia, la recaudación, todo eso proviene del aporte de Pascual Contursi, sin negar a la música, pero si no fuera por eso, la comparsita
no estaría en el lugar, digamos, preponderante que tiene. Creo que no sé, Exacto. ¿vos qué opinás, Nico? Estoy de acuerdo con lo que decís, Alejandro, y si me permiten agregar un detalle jurídico tanguístico, y es Por que... favor. Para eso te tenemos, te quiero decir, ¿eh? Para lo único que te tenemos es para eso. Tanto en la historia del tango como en la historia de la música folclórica, del género de raíz folclórico, era bastante común este tipo de pleitos por autorías de letras y de melodías, ¿no es cierto? Todos ustedes lo saben, lo conocen. Sí. Y es muy difícil hablar de plagios, de robos y de este tipo, digamos, de malversaciones poéticas y musicales antes de 1933, que es la ley, el año en el que se sanciona la ley de propiedad intelectual, que viene a regular este tipo de operaciones, sesiones de derechos, etc. Entonces, han visto ustedes que la historia del tango está poblada de este tipo de... Sí, hay un caso, episodios, claro, hay un caso las famosísimo, primeras 2 décadas del siglo XX. caso famosísimo en el folclore, que es con la López Pereira, el problema Claro, de Chazarreta con claro, Artidario claro. Crecer y todo. Pero El mismo Mi Noche Triste, Sí, no por la letra, la música, sí, le hacen pleito y lo ganan. Es decir, la música castriota pierde el juicio, porque gana la otra parte, claro. porque parece que, bueno, hay que ver cómo fue eso, pero hubo una cuestión así, porque es lo que dice Nico, todavía no estaba totalmente legislado. Entonces no había... Sí, lo Ahora, que si bien es estamos... cierto que el abuelo hacía esto de tomar las músicas y ponerles letras sin el Claro, sí, consentimiento, sí, una cosa es el plagio sí, y otra es adosarle letra sí, a una música existente sin el sí, permiso del compositor. sí, Son dos sí, cosas completamente distintas. sí, sí. El plagio es del músico sobre la música o del letrista sobre la letra. Y sin reconocerlo, porque un poco ese es el caso. Yo tomo como referencia a la López Pereira, porque hablamos esto con el nieto de Andrés Chazarreta, y él nos decía que en ningún momento él se había apropiado de la samba, había dicho que la había recopilado. Y acá un poco pasa lo mismo, Sí. pasó lo mismo con Mi Noche Triste, pero en el caso de la comparsita que está señalando Alicia, y esta conclusión que estamos haciendo, casi diría un poco dura, en realidad la comparsita no hubiera tenido ese arranque, esa importancia, No. si no hubiera sido por la letra. Y esto Fíjate es un que tema yo muy delicado. hasta ahora yo no, sí, perdón. Algo que distingue, digo, la historia de la comparsita, la historia judicial de la comparsita con esta historia judicial de Mi Noche Triste, refiere, el tema de Mi Noche Triste lo narra Lamas y Vinda en este libro tan conocido de ellos, El tango en la sociedad porteña 1880-1920, ¿cierto? Sí. Y ellos ahí hablan de un reclamo de Ángel Sánchez Carreño, del Príncipe Cubano. Del Príncipe Cubano. Ellos fechan en 1934 y remiten a la revista Sintonía de 1934. Recordemos que Castriota y Contursi habían fallecido en el 32. 32. Y el reclamo tenía que ver con un plagio, o sea, venía a decir, esta música es igual a un bambuco de mi autoría que se titula Rosa. Y bueno, y Vinda y Lamas dicen que sí, que efectivamente la música es igual, ¿no? Y obviamente, porque también se puso en duda un poco maliciosamente en la revista Sintonía la autoría de la letra, que eso quedó completamente desmentido, Lamas y Vinda lo dicen, y después hay un artículo de Néstor Pinzón, ¿no? En el sitio de García Blaya que también lo relata, de manera que, bueno, la historia de este maravilloso hombre de letras, este poeta gigante, esta figura de la historia del tango, ha estado atravesada también por los avatares judiciales, ¿no? Bien curioso.
¿Qué te parece? Claro que sí, pero el pobre no, porque cuando Matos Rodríguez les quita los derechos porque había recuperado y para quedarse él con todo, perdón que hable así de esta figura a la que yo respeto, pero evidentemente que acá procedió de esta manera. eh, Mi abuelo ya está internado y eso lo dice Carlos de la Púa. Se aprovecha de que Contursi no se puede defender. Y Carlos de la Púa dice, yo doy testimonio de esto. Y luego en el juicio, donde años después mi abuela recupera una parte, no de lo anterior, quedaron años sin cobrar. Eso fueron muchísimo dinero. Y luego recupera una parte de los derechos de la comparsita. Los que testimonian en ese momento son todas las figuras y las palabras, está todo documentado acá. Las figuras, hasta Homero Mansi es el que testimonia a favor. Y los cantantes que han cantado la letra del Si Supieras antes, ¿no? Y que justamente, y el éxito, como dicen, el éxito es a partir de que Gardel lo canta, y después lo canta Azucena Maizani, lo canta todos, hasta Hugo del Carril. Cuando es la película, lo obligan a Hugo del Carril, esto me lo contó mi padre y está documentado también, lo obligan a Hugo del Carril porque en la película los derechos eran para Matos Rodríguez, entonces no podían cantar la otra. Y no la canta durante toda la película porque se negaba a cantar la otra letra, Hugo, que era amigo de mi padre, pero no por eso, sino porque él cantaba la otra letra. Él ya la tenía grabada y demás. Claro, ese fue un episodio... En la última escena de la película va cantada. Fue un episodio, como decía Nico, que atravesó una serie de episodios negativos que atravesaron la vida de Pascual Contursi, pero sí, por encima de ese hecho puntual, hay detrás de eso una enorme obra poética, que me parece que debiéramos tratar, porque ese es un episodio negativo, damos vuelta de página y hablemos finalmente, te pediría, Nico. A ver, yo te digo, nunca, quiero cerrar el tema con esto. Sí, por favor. Yo nunca lo planteé esto, del testimonio que yo tenía del pedido expreso, porque es un tema de derechos. Sí. Y no quería meter ese tema. Pero ahora ya prácticamente está, digamos, eso ya quedó atrás. Y se puede plantear, se puede decir la verdad de que la letra del Si Supieras fue hecha a pedido de Matos Rodríguez. A pedido de Matos Rodríguez, que le pidió que le pusiera letra para hacer, digamos, para que el tango tuviera éxito. Y está documentado. Claro, y eso es importante lo que vos acabas de decir. Se lo iba a pedir a un autor que era exitoso. Claro. Por estas obras que estás diciendo vos. Sí, por eso. La obra monumental. Nico, vamos un poco a la poética de Contursi, que tal vez no ha sido tratada con la profundidad que debió, si están de acuerdo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, suele pasar en el ámbito de la literatura que un poeta queda prácticamente absorbido por una o dos obras que lo hacen llegar al gran público, y es el caso de Pascual Contursi, principalmente con Noche Triste y con La Comparsita. Recordemos que ese Contursi que escribe esos versos de La Comparsita, que son conocidos hacia 1924, ya es un Contursi que tiene una obra poética y letrística importante y conocida, a diferencia de el Contursi que se da a conocer fuertemente con Mi Noche Triste hacia 1916-1917, presumimos que eso lo ha escrito en 1916, y esa obra es la obra que le hace ganar a Contursi popularidad.
una absoluta popularidad a raíz de ese tango. Nosotros cuando decimos Pascual Contursi en Historia del Tango, principalmente estamos aludiendo al tema del abandono en la poesía del tango, ¿no? Sí. Un tema central en toda la poética del género, que, bueno, no es que nazca con Mi Noche Triste en 1917, porque hay antecedentes, varios antecedentes de esto, no solamente en el tango, sino en la literatura de la época, pero que se cristaliza en Mi Noche Triste a tal punto de que se le identifica a esa obra como el nacimiento de un género dentro del género, ¿no? El tango canción dentro del género del tango. ¿Podemos hablar y decir que Pascual Contursi ha inventado un género? Yo creo que sí, Si entendemos por género una codificación, ¿no? Un proceso de decantación de un canon, Pascual Contursi con esa obra ha construido un género. Ya se venía insinuando con algunas obras anteriores. Pensemos en el propio Matasano de 1914, sí, por supuesto. Tiene toda esa tradición de las autorreferenciales letras de compadres, de compadritos, de cuchilleros, pero donde se insinúa un argumento, ¿no? Pero, El tema del argumento es central. perdón, Nico, esa obra puntualmente, Matasano, que esa es de 1914, creo, que es anterior Sí, a Mi Noche Triste. Allí claro. aparece ya un autor de una enorme dimensión, porque está hablando de un personaje que está sufriendo, que está soportando esa vida de ese principio de siglo. Dice, fue mi único consuelo, la madre que me dio el ser. Está hablando, es desgarradora la frase. Entonces no es un poeta cualquiera que ha hecho una obrita. Toda la obra de Contursi tiene un hilo conductor que muestra digamos, su integridad, su sensibilidad. Es un hombre de una sensibilidad muy especial. Por eso me parece bárbaro lo que estás rescatando. Dicho esto. Fíjate una cosita, hay un tango también de Pascual, de esa misma época, del 14, inclusive anterior a Mi Noche Triste, que es Pobre Paica, que bueno, Sí. todos lo conocemos, hecho sobre la música de Cobian, del motivo, en la cual Sí. hay digamos, hay unos versos que tienen un brillo poético que es, digamos, llamativo en alguien que no tenía una formación. Cuando dice, ya no tienen sus ojazos esos fuertes resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Es realmente una estrofa de mucho valor poético. Y otra de las cosas importantes de Pascual es el mesurado uso de los términos lunfardos. De los términos lunfardos. Tiene una prudencia, o sea, no, digamos, mete término lunfardo como hay muchos autores que con eso le dan un pintoresquismo a la letra. Pascual solamente lo usa en los lugares donde se tienen que usar, ¿no es cierto? Por ahí en un tango hay 3, 4, es decir, burín, manja, o sea, cosas que son además totalmente entendibles para cualquiera, son los términos cotidianos, no inventa lunfardismo para digamos, para darle un cierto brillo digamos, a su trabajo. Por ahí donde más usa el lunfardo es esa divertida pieza que es La mina del Ford, ¿no? Ahí donde, sí, donde luce su humor, es un poeta. Yo lo decía en la reunión anterior, es un poeta del pueblo, él es el pueblo, no es que interpreta al pueblo. Él no es un intermediario, él es. Pero Nico, te trajimos para que nos hables de Contursi. Bueno, no, estoy escuchando y aprendiendo siempre, como aprendo mucho siempre de ustedes. Sobre lo que dice Alejandro, ocurre algo bien interesante, y es que la relación entre la obra poética de Contursi y el lunfardo tiene dos caras, o son dos cuestiones que se retroalimentan, ¿no? Porque ustedes hablaban del uso mesurado del lunfardo,
por parte de Contursi, es decir, lo que hizo el lunfardo sobre Contursi, pero también hay algo que hizo Contursi sobre el lunfardo, me parece, ¿no? Y es, de alguna manera, mostrar que a través del lunfardo se pueden decir cosas serias, cosas profundas, cosas dramáticas, y no solamente se puede, digamos, jugar con el lenguaje de una forma jocosa o con ese destino. Gobel y Soler Cañas dicen, ¿no?, que parecía que el lunfardo estaba condenado a un destino caricaturesco, o lo expresa en términos parecidos. En esta época, el sainete da a conocer una cara del lunfardo, pero la otra cara, en sus posibilidades expresivas, nos las muestra Contursi cuando en Mi Noche Triste está contando una historia de la cual no hay nada para reírse, al contrario, ¿no? Y en otros tangos también. Lo que pasa en La Mina del Fort es que explota, me parece, esa arista cómica, lúdica, que tiene el lunfardo, justamente. Pero por supuesto, pero además él aparece en su dimensión romántica, diría yo, que bueno, para hablar de romanticismo después tendremos que hablar del hijo en su momento, pero hay un tango que qué lindo es estar metido, donde él, pero una cosa, es realmente increíble, él con la vela que se derrite crea la figura de la mujer de la que está enamorado. Realmente es una joya, un verdadero hallazgo de Pascual Contursi. Por eso bien decías, Nico, que por ahí quedó encerrado el personaje en Mi Noche Triste, y esto es absolutamente injusto, me parece, porque la obra de él es muchísimo más que Mi Noche Triste. Siendo Mi Noche Triste muy importante. No, sí. Vos fíjate que dentro de los términos de lunfardo, en Mi Noche Triste, ¿cómo le da otro sentido? Por ejemplo, cuando empieza, percanta que me amuraste. Amurado significa estar en cana, estar entre muros. ¿Cómo él le da una connotación distinta, que es típico del lunfardo, que no tiene una rigidez, sino que tiene que ver con el énfasis, con la manera en que nosotros, digamos, el que lo dice dentro de un contexto, ¿no? Y eso es realmente una cosa, como un término duro como amurado lo transforma en poético. Percanta que me abandonaste, ¿no? Claro, lo que pasa es que amurar tiene dos sentidos. Uno es perfecto, es el que vos decís, quedarse entre muros. Y el otro es colgar, amurar, colgar en la pared. Claro, entonces, cuidado, porque en el lunfardo van los dos, que después dice, me colgaste. Y muchas veces, en otras épocas, se decía, me colgó, me dejó, cortó la relación, me colgó. Se decía, ¿eh? Ahora ya no, pero va mutando. ¿Sabes que la amuraste puede ser los dos sentidos. Sí. Claro, no, por eso, él lo usa en ese sentido que es mucho más sentimental. Sí, es que en el fondo es un romántico que sufre por amor. Esa es la gran diferencia con sus antecesores. Él está amurado, está encerrado porque perdió el amor. Y la pérdida del amor es como una prisión. Sí, eso está bien, también pero vale porque da... sí, que vale, por supuesto. El sentido de las palabras es múltiple, ¿no es cierto? Sí. Eso te enseña la semiótica. Está bien, claro. Lo que yo quiero es rescatar el espíritu romántico de... Claro. Sí, que no es totalmente. un autor cualquiera. Él juega mucho con metáforas. Este es del 29... sentate, hermano, bebé conmigo, es demasiado lo que aguantás. Tus sinsabores echa al olvido, que en esta vida tú pagas, todo pasa, ¿no? Una expresión francesa. Yo comprendo lo que has querido como una madre, quién sabe más. Ya ves, la ingrata se te ha reído y sin embargo vos la llorás. ¿Ves? Qué bueno, ¿no? Está poniéndose con el otro, ¿no? Y ese sentate, hermano, bebé conmigo, a mí me impacta, ¿no? Esto es del 29. Y para mí la expresión más importante de Pascual Contursi es del 27, cuando él
crea Ventanita de Raval, ¿no? Eso es una maravilla. Para mí eso es una joya, es un videoclip de los años 20, ¿no? Es una joya. Inclusive tiene algunos errores, pero errores gramáticos que pasan hay que pasar por encima de eso, ¿no? Fueron errores Seguro, muy criticados, Sí, pero sí. hay que pasar por encima de eso ¿no? Yo siempre digo que cuando él habla del barrio Caferata, está hablando del barrio de los Cafillos, porque él tiene un tango que es Caferata, y cuando habla de Caferata está hablando de Cafillos, no está hablando del barrio ese que se creó, de las casas populares. Está hablando del barrio de la marginalidad, ¿no? de la pobreza. Tenemos un par de minutos para cerrar, nos quedan solo 2 minutos, así que quien quiera que cierre. Bueno, Nico, Dale, cerra. Nico. Yo por mi parte, lo último que quisiera rescatar de Contursi es que estamos hablando de un hito fundacional en la historia del tango, de un hito poético, concretamente me refería, ¿no?, a ese primer tango, a esa primera grabación de Mi Noche Triste. Estamos hablando de un poeta que ha colocado de alguna forma la poética del tango en los grandes temas universales del arte. Yo siempre digo, no como un lugar común, sino como un ámbito casi obligado del quehacer creativo, al empezar a cantarle al amor, al desamor, a la soledad, de la manera en que lo hizo Contursi. Narra también un movimiento social, la historia, la aparición, el surgimiento de un nuevo público que se ha identificado con esos versos de Contursi, y narra, por supuesto, y eso amerita otro encuentro quizá, porque es un tema enorme, una historia, de alguna forma, una historia del poder femenino, ¿no? Un capítulo en esa historia de descentramiento sexual, del deseo femenino con respecto a un orden sexista. Así que creo que siempre vamos a recordar con mucho cariño y mucha admiración a Pascual Contursi. Me parece que has hecho un cierre al mejor estilo de Pascual Excelente. Contursi. Así que te lo agradecemos mucho, nos saludamos y nos volvemos a encontrar con ustedes en muy poquito tiempo para hablar de todos estos temas. Muchas gracias. Va a ser un gusto. Un placer. Adiós. Adiós. Suerte.